sobrepasados con la carga de trabajo, muy cansados y sobre todo tristes por la sensación de abandono que estamos viviendo. Hemos pasado de los aplausos a veces a las agresiones verbales y físicas. A mí cuando me decían al principio si me gustaba que me aplaudieran, a todos nos gusta que nos aplaudan. Ahora yo lo que digo es que yo quiero que por lo menos no me peguen. Tras 2 años haciendo frente a la pandemia del COVID, un gran número de sanitarios españoles dan muestra de cansancio, de agotamiento psicológico, de estrés, de desgaste profesional. Es lo que se ha dado en llamar burnout, coloquialmente definido como síndrome del trabajador quemado. Una sensación generalizada de hartazgo que conlleva un alto índice de decepción y pérdida de interés por la actividad laboral. Nos estamos encontrando pues un hastío generalizado en la gente y en los trabajadores. Ya son 2 años de pandemia, existe una fatiga pandémica y estamos cansados y estamos un poco hartos de la situación. Me imagino un poco como la población general, pero también contando con que nosotros hemos tenido ya 2 años de actuar y estar en una situación de estrés prácticamente continuo. El cansancio y el estrés se da entre los sanitarios de los ambulatorios y también en los médicos y enfermeras de los hospitales, pero es sin duda en la atención primaria donde más estragos se está causando. Un desgaste que se produce por la falta de personal para atender la avalancha de pacientes que en la 6ª ola del COVID se ha agravado por el hecho de que los médicos tienen que dedicar cada vez más tiempo a trabajos burocráticos. A día de hoy, atención primaria es ruido, es crispación, es saturación, es sobre todo tristeza porque no puedes llegar a lo que quieres hacer. El paciente se merece una atención de calidad. Y nosotros no se la podemos dar, no porque no estemos preparados, sino porque no tenemos tiempo para hacerlo. Con lo cual, en esta situación de olas continuas, de desbordamiento y de falta de inversión en atención primaria, el que sufre y el que paga los platos rotos es el paciente. Los datos del estudio de la Universidad de Navarra son trasladables al resto de España. Según una encuesta del Consejo General de Enfermería, casi la mitad de las trabajadoras se han planteado la posibilidad de abandonar la profesión. En tanto, 2/3 han sufrido episodios graves de ansiedad durante la pandemia. Los sanitarios madrileños, médicos ambulatorios y hospitalarios y enfermeras llevan tiempo denunciando lo que consideran una insostenible falta de medios. Según la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, en los centros de salud de la comunidad faltan 1.100 médicos. La situación más agobiante se da en los ambulatorios. Raquel Collados es médica de atención primaria en la localidad madrileña de Fuenlabrada y asegura que los facultativos de la comunidad madrileña son insuficientes para atender adecuadamente a los pacientes. En la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo y lo que yo conozco, antes de la pandemia ya faltaban más de 700 médicos de familia y más de 300 pediatras en la Comunidad de Madrid para que las plantillas estuvieran más o menos en orden. Entonces, si no se ha invertido en eso, no es que los médicos hayan desaparecido. En mayo terminaron 200 residentes de medicina de familia en nuestra comunidad. Se han quedado a trabajar con nosotros 17 médicos de familia que se han formado en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud y no se han querido quedar. Algo estamos haciendo mal. Existe una clara falta de medios humanos y de medios físicos, sobre todo humanos. Entonces, si además teníamos un personal justo, unas plantillas justas, pues cuando ha venido la pandemia ha dejado en evidencia las deficiencias del sistema, que son muchas, desgraciadamente. Y aunque esto se ha intentado solucionar con el sobreesfuerzo, ese sobreesfuerzo al final pasa factura. Y el estar 2 años en continua tensión y en continua sensación de estrés, pues esto lo que hace es que claro, las plantillas estén cada vez peor.
La falta de medios humanos y técnicos va en detrimento de los pacientes, que en bastantes ocasiones ven agravada su salud hasta llegar a situaciones de riesgo, de manera muy especial en las enfermedades psicológicas y psiquiátricas.